Esta semana hemos estudiado la lección titulada Cuando tu mundo se cae a pedazos. Y ahora sí, les pregunto, ¿qué piensan acerca del título? Y de qué manera se cae el mundo de alguien. Eh, Pudiera ser la pérdida de varios recursos y apoyos en las que una persona, de las que una persona depende para proveer a su seguridad, su sustento y su nutrición. Y pudiera ser que alguna de las descripciones de un mundo que se descalabra podría ser usada por aquellos cuya comunidad es destruida por un desastre natural, por aquellas personas que pierden, eh, por aquellos que pierden a personas de importancia en sus vidas, aquellos que han perdido apoyo financiero y que quedan completamente indigentes, a aquellos cuya, cuya infraestructura nacional ha sido desestabilizada, aquellos que están viviendo en zonas de guerra, de conflicto, aquellos que han sido secuestrados, aquellos que han sido falsamente encarcelados o aquellos que han perdido su salud o sus habilidades. Y mientras que muchos de nosotros hemos obtenido o hemos tenido esa sentido, esa pérdida de seres queridos, y también hemos perdido algunos recursos materiales como al fuego a la pérdida de empleo, al desempleo o a la bancarrota. Muchos de nosotros tenemos todavía un sistema de apoyo, personas que eh, se preocupan por nosotros y que nos asisten, que nos ayudan. Eh, y sin embargo, muy pocos de nosotros hemos tenido descalabros así eh, cuando se convergen muchos eventos a la misma vez. Entonces, dice el dicho en Panamá que es vernacular, pero lo que dice es que cuando uno está de malas, hasta los perros lo mean y las yeguas lo patean. Claro, se usan otros modismos regionales cómicos y fuertes, pero vamos a considerar el caso de Job. Entonces, sabemos que todo lo que le ocurrió, ¿no? Eso está establecido. Entonces, sin embargo, Job no pierde su ecuanimidad. ¿Y qué fue lo que lo ayudó, lo que le permitió mantenerse arraigado, mantenerse eh, estable y no queriendo suicidarse o despondente o El equilibrio. sin esperanza sin Claro. esperanza frente al descalabro de su mundo? Y esto se debe a que él tenía un apoyo, una conexión, un salvavidas que era su conexión, su conocimiento, su confianza y su amor por Dios. Eh, ¿Entendía Job por qué las tragedias le estaban ocurriendo? Sí o no. Pero conocía él a Dios. Por otro lado, merecía lo que le estaba ocurriendo.
Muchas veces el sufrimiento y el dolor en este mundo ocurren porque debido a nuestras elecciones pecaminosas, por ejemplo, eh, el hacer, hacer juegos de azar, el meterse en juegos de azar, entonces, y el tener problemas financieros, el tomar drogas, tener problemas de salud. También el sufrimiento y el dolor a veces ocurren debido a nuestra incomprensión o nuestra ignorancia. Por ejemplo, el ingerir alimentos nocivos y el tener problemas de salud. Otras veces los accidentes hay, ocurren como accidentes automovilísticos. Otras veces Dios nos disciplina porque por amor él trata de ayudar nuestros caracteres. Sin embargo, esto no era ninguna de estas razones justificaban el sufrimiento de Job. En el caso particular de él, se debía a las fuerzas del mal, tanto humanas como demoníacas. Y esto era la razón del sufrimiento de Job. Pero ¿por qué Dios permitía que esto ocurriera? Si Dios es todopoderoso y si Job es obediente a Dios, viviendo en armonía con los planes de Dios, los propósitos de Dios, las leyes de diseño de Dios, ¿por qué Dios no lo protegía? Vamos a ver primeramente cómo funciona el amor. ¿Puede el amor existir sin libertad? ¿Podemos nosotros proteger a nuestros hijos de ellos mismos al inyectarles un chip y programarlos como nosotros queremos? ¿Por qué no? Todos los hijos de Dios, tanto los buenos y los malos, son sus hijos y Dios los ama a todos. Y nosotros jamás haremos robots de ellos. ¿Y qué se diría acerca de Dios si usásemos esos métodos? La desconfianza en Dios sería eliminada de las mentes del mundo que está observando si Dios usara estos métodos que violan la libertad. Pero también hay otra razón. Hay una razón que va más allá que el sufrido inocente como Job y va más allá de los que están observando en el universo. Estamos en una zona bélica y ¿qué tipo de guerra? Es una guerra por las mentes y los corazones, por el amor y la fe y la confianza en contra del temor y del egoísmo. ¿Cómo gana el amor la confianza? ¿Puede el amor y la confianza ser ganada por amenazas, por intimidación, a la fuerza y a la violencia? ¿Ama Dios a cada persona en la tierra? ¿Desea Dios alcanzar a todas las personas? ¿Necesitará Él de personas que revelen su carácter de amor a aquellos que no conocen su carácter? ¿Es esta revelación solo didáctica o es esta revelación orgánica y para ser vivida? Vemos una lección en la historia de Saulo de Tarso y de Esteban. La lapidación de Esteban fue porque Esteban lo merecía. ¿Alcanzó Dios a Saúl a través del testimonio de Esteban? Hay algunas otras historias habrán historias de otros que están siendo alcanzados por Dios al reino de Dios a través del testimonio de los mártires. ¿Hay alguna lección aquí para nosotros? Y yo quiero sugerirle a ustedes que Dios está esperando por un pueblo
sellados por Dios, que se han colocado en la verdad acerca de Él, de tal forma que no van a ser movidos. Él está esperando a un pueblo que va a amar a sus enemigos, que va a orar por aquellos que los perjudican, que van a tornar la mejilla, que van a sus mejillas, que van a derrotar los métodos de Satanás usando los métodos de Dios, que van a derrotar las mentiras con la verdad, que van a derrotar el egoísmo con el amor, que van a derrotar la injusticia con el perdón, que van a derrotar la violencia con paz y amabilidad, que van a derrotar la crueldad con bondad. Dios está buscando gente que va a apuntarlos hacia él, dirigirlos hacia él y no al Estado para ser librados de estas opresiones. Dios está buscando una gente que va a confiar en él y no en ellos mismos. Gente que se va a alinear con el reino de Dios y no con los reinos de este mundo. Gente que va a utilizar los métodos de Dios y no los métodos de este mundo. Y estamos, bueno, viviendo todo esto. Pero, ¿cómo hacemos guerra contra todo esto? A través de la verdad, el amor y la libertad. No solamente debemos testificar en palabras, sino también en hechos. No utilizaremos los métodos de violencia, no utilizaremos el engaño, no utilizaremos la coerción, o sea, la fuerza. No estaremos marcados en nuestras mentes con métodos violentos, porque no los vamos a aceptar. No estaremos marcados, sellados en nuestras manos con métodos violentos, porque no las vamos a practicar, no las vamos a utilizar. Estaremos marcados, estaremos sellados por Dios con verdad, amor y libertad. Hablemos de la resiliencia, la capacidad de enfrentar las crisis, los traumas, los estresores, las pérdidas y sobreponernos, el resarcirnos. Todo esto se conoce como la resiliencia. Y se ha investigado mucho acerca de la resiliencia y lo que le permite a algunas personas tener más de la misma que a otros. ¿Cuáles son estos factores? Y algunas personas comienzan la vida con más resiliencia que otros y tienen ventajas por lo que han heredado de sus padres biológicamente. Y esto incluye los genes que uno hereda, ¿no? Y los sellos epigenéticos que uno hereda, que se pasan de generación en generación. Y los cambios que ocurren en el útero. Por ejemplo, en el cerebro del feto y todo esto, todo lo que en el periodo de la gestación, todo esto impacta el cerebro del feto. Y también sabemos que si la madre está muy estresada, entonces todo este estrés hormonal atraviesa la placenta y altera la expresión genética a través de modificación epigenética, causando una sensibilidad al miedo. Entonces el niño nace siendo más ansioso, más irritable y más socialmente desajustado. También entendemos las decisiones nutritivas que también van a alterar el desarrollo del cerebro positivamente, para bien o para mal, sean decisiones saludables o no. También sabemos el alcohol y las drogas, el daño que le hacen al cerebro que se está desarrollando. Vamos a leer los siguientes 3 párrafos del espíritu de profecía, por favor. Alguien que lo lea, que les envíe.
Los hijos serán en gran medida lo que sean sus padres. Las conexiones físicas de estos, sus disposiciones y apetitos, sus aptitudes intelectuales y morales se reproducen en mayor o menor grado en sus hijos. Cuanto más nobles sean los propósitos que animen a los padres, cuanto más elevadas sus dotes intelectuales y morales, cuanto más desarrolladas sus facultades físicas, mejor será para, el equipo que para la vida den a sus hijos. Cultivando en sí mismos las mejores prendas, los padres influyen en la formación de la sociedad de mañana y en el ennoblecimiento de las futuras generaciones. Siendo a sus apetitos y pasiones, Cediendo. oh, perdón, cediendo a sus apetitos y pasiones, malgastan sus energías y millones quedan perdidos para este mundo y para el venidero. Los padres deberán recordar siempre que sus hijos tienen que arrostrar estas tentaciones. Deben preparar al niño desde antes de su nacimiento para predisponerlo a pelear con éxito las batallas contra el mal. Esos tres, ¿verdad? Y una más, por favor. Esta responsabilidad recae principalmente sobre la madre, que con su sangre vital nutre al niño y forma su armazón física. Le comunica también influencias intelectuales y espirituales que tienden a formar la inteligencia y el carácter. Estos párrafos se encuentran en el Ministerio de Curación en la página 287, los párrafos del 1 al 4. Muchas gracias, Alejandra. Eh, este es el punto de partida de, eh, en nuestro nacimiento, y después del nacimiento, las experiencias de la infancia continúan alterando la expresión genética y el desarrollo del cerebro, haciendo, dando o beneficio o daño y aumentando la resiliencia o socavándola. Entonces las experiencias que son de amor, de respuestas emotivas consistentes y con las que uno puede contar, esto auspician la resiliencia porque positivamente impactan el cerebro, el desarrollo del cerebro, y entonces alteran la expresión genética en maneras que son de adaptación, y también hacen crecer en el cerebro circuitos que son capaces de calmar el temor, auspician el aprendizaje, la adaptación y la expectativa de esperanza y el desarrollo de habilidades y habilidades y destrezas para resolver problemas, para calmarse, para auto, eh, el autocuidado, el cuidado propio, para formar, para formar relaciones nuevas y seguras, para mantener, para sostener y mantener amistades, y para formar un sentido realístico de imagen propia, de confianza propia y del ser propio. Y también para sobreponerse a los desafíos de la vida. Entonces, la resiliencia también es afectada cuando el cuidado infantil es estresante, es de abandono, es abusivo, es caótico. Entonces, se sobredesarrolla los circuitos cerebrales de miedo. Entonces, los circuitos se frenan o se desarrolla malamente los circuitos de la parte prefrontal del cerebro. Entonces, se socava la capacidad de resolver problemas, de solucionar problemas, la capacidad de conectarse con otros.
Y entonces la expresión genética es alterada en formas que aumentan la inflamación, se disminuye la neuroplasticidad, el aprendizaje es socavado y todo esto contribuye a reducir la fortaleza, la resiliencia y aumenta la posibilidad de que se colapse bajo un estrés. Entonces, y es por esto que Jesús dijo en Mateo 18:6 que a alguno que le haga daño a estos unos de pequeñitos, de mis pequeñitos, sería mejor el matarse, ¿no? Ponerlo. Entonces también, bueno, creo que voy a saltar rápidamente. Bueno, hay investigaciones que demuestran el rechazo social, el aislamiento y la soledad activan en el cerebro caminos de estrés que aumentan pues las respuestas inflamatorias que aminoran las respuestas inmunológicas y hace que las personas se enfermen con mayor frecuencia de todo tipo de enfermedad y los hace menos resilientes. Entonces, eh, otros factores que ayudan, contribuyen a la resiliencia individual, ya sabemos, el ejercicio, la dieta sana, la educación, el entrenamiento cognitivo, el descanso adecuado, el desarrollo espiritual, el reenmarcar los eventos o la percepción y la perspectiva de estos mismos. Entonces, la espiritualidad sana y funcional, no la disfuncional, le da, también contribuye a la resiliencia y desarrolla el prefrontal que calma aquellos circuitos del miedo, que reduce la inflamación y mejora la salud. También cuando uno entiende el autocuidado, entonces es más prolijo para cuidar de nuestro templo, de sustancias de abuso. Entonces se alimenta mejor, buscará un mejor descanso y ejercicio. Y todo esto contribuye. Lo mismo los rencores, la incapacidad de no perdonar y el guardar rencor, algún rencor. Entonces, lo otro, las personas que entienden espiritualmente o se aferran a una espiritualidad funcional, son más altruistas y esto aminora su miedo. Tienen una mayor perspectiva de la realidad, un propósito mayor, un sentido de la vida y encuentran en cada desafío un propósito. Estas personas se conectan con Dios, le confían a Él todas las salidas en lugar de en ellos mismos y tienen una esperanza de que van a ser liberados por Él. En una crisis bajo estrés, las personas buscan aliviarse del estrés. Ahora, hay formas para adaptarse al mismo y hay otras formas negativas para lidiar con el estrés. Formas adaptogénicas van a ser, por ejemplo, son el ser veraz, el lidiar con la realidad, el enfrentar, el resolver los problemas y ayudar a, perdón, procurar ayuda de otros cuando es necesario. Otras maneras para adaptarse al estrés son orar, el buscar la sabiduría y la dirección de Dios y confiar entonces en que Dios obrará la salida. También otra forma adaptiva es el mantener rutinas saludables, dieta, ejercicio, sueño, meditación, o sea, reflexión y descanso.
música, el humor y el reenmarcar la situación, el encontrarle sentido, propósito. Formas dañinas de lidiar con el estrés incluyen el escapismo, el evitar el estrés a través de atención, el negarlo, distorsionarlo, exteriorizarlo, el buscar sustancias nocivas como el licor, las prescripciones de droga, que no las prescripciones médicas, sino prescripciones médicas que lo nublan, el sueño excesivo, el entretenimiento y el físicamente huir. También el atacar al prójimo, el acusar al prójimo y el buscar controlar a otros para que ellos sientan lo que yo estoy viviendo. Le voy a hacer una maldad, le voy a hacer una semejante que ellos van a entenderme más. Imagínense. Lo otro, el llegar a ser como completamente desvalido, el desvalerse, el volverse inerte, el rendirse, el gritar, el infligirse el autodaño. Entonces, al considerar los métodos y principios de Dios versus los métodos y los principios de Satanás, podemos observar las diferencias y el impacto que ellos hacen en nuestra habilidad de adaptarnos o cómo nos adaptamos. Entonces vamos a saltar. No, a terminar esta parte, esta introducción, de que cuando se nos cae en nuestro mundo, obtendremos una mejor salida al negar los hechos, las verdades y las evidencias, y de ninguna manera. Porque uno de los principios de Dios es la verdad, y aquellos que van a ser salvos son aquellos que aman la verdad, y los que van a perderse son los que no aman la verdad. Ellos aman sus ideas, sus creencias, sus religiones, sus políticas, sus partidos políticos, o aman su poder, pero no la verdad. Entonces leamos desde el día lunes el primer párrafo, por favor. Alguien que lo lea. El día lunes, mientras Ahaz estaba. Mientras Acaz estaba, no, mientras Acaz sopesaba sus opciones políticas para enfrentar la amenaza de Israel y Siria, Dios sabía algunas cosas que el rey no sabía. Por un lado, fue Dios quien permitió que le sobrevinieran problemas para disciplinarlo y hacerlo volver en sí. Además, aunque pedir ayuda a Tiglat-Pileser parecía lógico y atractivo desde el punto de vista humano, Dios sabía que pondría el reino davídico de Judá bajo un dominio extranjero. Ok, entonces, ¿qué piensan acerca de esta idea de que Dios había permitido esto para disciplinarlo y llevarlo a sus sentidos? ¿Hará esto Dios y con qué propósito? ¿Qué quiere Dios para cada uno de nosotros? ¿Acaso no es la victoria la victoria sobre el pecado? ¿Acaso no es que recibamos nuevos corazones y nuevos espíritus y para que estemos restaurados a justicia? Ahora, ¿puede Dios hacer esto en nosotros sin nuestra participación? No, pero ¿por qué no? Porque esto destruiría nuestra individualidad para Dios de usar poder, fuerza, a cambiar nuestros corazones y nuestras mentes. Entonces, esto significa que nosotros debemos escoger el bien y rechazar el mal. Mientras nosotros no tenemos el poder para liberarnos, debemos
decidir escoger el ser libres. Y entonces recibiremos el poder para seguir el sendero, ¿no? Entonces, entonces Dios llevará al ser humano vez tras vez al mismo lugar hasta que ellos obtengan la victoria o hayan destruido dentro de ellos mismos las facultades que responden a la verdad, al amor, y entonces vayan más allá de la sanidad. Vamos a leer los siguientes dos párrafos, por favor. Leamos los siguientes dos párrafos. ¿De los que enviaste? Sí, de los que envié, por favor. A ver si lo encuentro. Sí, sí. Empieza hay aquellos. Hay aquellos y la obra de Dios. Ajá. Era un poquito, acá. Hay aquellos sobre quienes ha brillado gran luz en advertencias y reprensiones. Siempre que se dan reproches, el enemigo busca crear en los reprobados un deseo de simpatía humana. Por lo tanto, les advierto que tengan cuidado. No sea que al apelar a la simpatía de los demás y repasar sus pruebas pasadas, vuelvan a errar en los mismos puntos al tratar de edificarse. El Señor trae a sus hijos descarriados por el mismo terreno una y otra vez, pero si continuamente fallan en prestar atención a las amonestaciones de su espíritu, si fallan en reformarse en cada punto en que se han equivocado, finalmente los dejará a su propia debilidad. Muy bien. Entonces, vamos a leer ahora el siguiente párrafo en Joyas de los Testimonios, por favor. ¿Dónde? En lo que la obra mandaste. de Dios, la obra de Dios de refinar y purificar debe continuar hasta que sus siervos sean tan humillados, tan muertos a sí mismos, que cuando sean llamados al servicio activo, sus ojos estarán fijos en su gloria. Dios trae a los hombres sobre la tierra una y otra vez, aumentando la presión hasta que la perfecta humildad y una transformación de carácter los ponga en armonía con Cristo y el Espíritu del cielo y sean vencedores sobre sí mismos. Se Muchas cae gracias. pedazos. No, solamente hasta allí. Solamente Perfecto. Hasta allí. Eso es en Joyas de los Testimonios, el cuarto tomo, el párrafo 86.2. Entonces, leamos el segundo párrafo ahora del día lunes. Acá se sorprendió cuando Isaías lo saludó y le presentó a su hijo, llamado un remanente volverá. ¿Remanente de quién? ¿Volverá de qué? Debido a que el padre del niño era profeta, el nombre sonaba como un mensaje ominoso de Dios acerca de gente que era llevada en cautiverio. O se trataba de volver a Dios en el sentido de arrepentirse. El verbo volver también conlleva el significado de arrepentimiento. El mensaje de Dios acá era: significa lo que tú hagas que signifique. Arrepiéntete de tus pecados o irás en cautiverio, y del cautiverio regresará un remanente. La decisión es tuya. Entonces, aquí vemos el método que utilizó Dios con Acaz. Y como ven, él no usa la fuerza. Entonces, ¿por qué tanta gente cree que es justo y necesario el utilizar la fuerza para que otros estén de acuerdo con ellos? Entonces, vemos, recuerdo pues creciendo la ilustración de una persona que agarró una paloma, es la misma ilustración, y se la colocó en sus manos y le preguntó a otro, desafió a un profeta y le dijo, bueno, ¿la paloma está viva o está muerta? Y el sabio le respondió, bueno, va a estar como tú quieres que esté.
está en ti la suerte de la paloma, el resultado, ¿no? Pasemos al día martes. Y sabemos que en el día martes, la primera parte de lo que es Isaías 7, del 11 al 13, no, del 11 al 17, la primera parte del día martes es acerca de la invitación de pedirle a Dios por una señal, invitación a pedirle a Dios por una señal. Leamos el segundo párrafo, por favor. Leamos el segundo párrafo del día martes. ¿Cuál? ¿El que dice a primera vista? Sí. A primera vista, la respuesta de Acaz parece piadosa y respetuosa. No pondría a Dios a prueba, como lo habían hecho los israelitas siglos antes durante su peregrinaje por el desierto. Pero la diferencia era que Dios invitó al rey a ponerlo a prueba. Le hubiese agradado que aceptara su regalo tremendamente generoso. No pondría a prueba la paciencia de Dios, pero Acaz ni siquiera estaba dispuesto a permitir que Dios lo ayudara a creer. Cerró totalmente la puerta de su corazón para no dejar entrar la fe. Muy bien, entonces, ¿por qué Acaz no tomó la palabra de Dios y su invitación a pedirle por una señal, como que 7 vacas flotaran sobre el palacio por 20 minutos o algo así? Entonces, ¿por qué será que no lo hizo? ¿Será porque uno no creía en Dios? Era un evolucionista y sería tonto. ¿Será porque pensó que Dios iba a responder y él no quería respuesta de Dios? ¿Será porque no confiaba en Dios y tenía miedo de lo que Dios haría cuando él hiciera la petición? Cuando él, Dios, hizo la petición, ¿no? Entonces, ¿qué con este punto de vista de que cada persona que es inconversa, que cree que Dios existe o que es religiosa, pero es inconversa, que ellos creen en un Dios distorsionado, un ser que es como ellos, que es impune, egoísta, coercivo, severo, rencoroso? Entonces, y Acaz no quería estar cerca de este Dios peligroso. Entonces, el hecho de que Acaz no quiere confiar en Dios, tiene un punto de vista erróneo acerca de Dios y está basado en muchas distorsiones y mentiras. Y entonces él ve a Dios con los filtros de Satanás o con las alegaciones de Satanás. Entonces, y ni siquiera va a interactuar con Dios para permitirle a Dios la oportunidad de refutar las mentiras y ganar su confianza. Y así como acá vemos a mucha gente y vemos cómo los fariseos en el tiempo de Cristo funcionaban de esta manera. Vemos gente que es sencillamente cerrada, que no está dispuesta a interactuar y a discutir, porque, cuidado, sus falsos puntos de vista serán desenmascarados, serán expuestos. Leamos el último párrafo. Isaías señaló, por favor. Isaías recalca, sí. Isaías recalca que, al negarse a poner a Dios a prueba, aparentemente para evitar cansar a Dios, efectivamente Acaz cansó a Dios. Pero el aspecto más preocupante de este versículo es el hecho de que aquí Isaías se refiere a mi Dios, en claro contraste con Isaías 7:11, donde el profeta pidió al rey que pidiera una señal de Jehová tu Dios. Cuando Acaz rechazó el ofrecimiento divino, rechazó que
Jehová fuese su Dios. Jehová era el Dios de Isaías, pero no de Acaz. Entonces, Acaz se decidió por el Dios del miedo, de la intimidación, de la coerción, y rechazó al Dios de amor, verdad y libertad, y de esta manera se cercena de recibir la bendición de Dios. Y Dios reconoció su decisión. Entonces, la pregunta de la lección es, ¿qué nos enseña la lección de este día acerca de la paciencia y la voluntad de Dios para darnos la salvación a todos? ¿Qué nos dice también acerca de la ceguera y la dureza del corazón humano cuando no se rinde completamente al Señor? Al final, incluso si Dios le hubiera dado a Acaz alguna señal que él hubiese deseado, ¿crees que Acaz habría creído? No, ¿hay alguna evidencia de que las señales no cambiarán las mentes? ¿Y qué con Faraón? Claro. ¿No? Entonces, ¿por qué le ofreció Dios a Acaz una señal si Dios conocía el futuro y que Acaz no lo iba a aceptar y que se iba a comportar de esta manera, ¿no? ¿Y cuál es la única oportunidad de salvación que tenía Acaz? Entonces, el interactuar con Dios, el resonar con Dios, el conectarse con Dios, y Dios sabiendo el futuro, conociendo el futuro, sin embargo, Dios le provee con toda oportunidad para salvarse, para conectarse con Él. Dios siempre hace lo que es justo, lo correcto. La pérdida ocurre con la decisión de Acaz, no con Dios fallando de darle la oportunidad. Pasamos al miércoles. La lección nos da varias posibilidades. Y esta profecía se refiere a dos niños. Por eso es que en el hebreo para una joven niña, sea virgen o no, porque este primer hijo era específico para el beneficio de Acaz. Entonces este es el hijo que estaría muy pequeño, demasiado pequeño, como para decidir entre el bien y el mal cuando los ejércitos se fueran, retrocedieran. Pero iba a haber una segunda mujer y un segundo niño que sería Dios con nosotros. Y esta segunda mujer iba a ser confirmada virgen, confirmada por el Nuevo Testamento como virgen. Y los escritores perdón, el Nuevo Testamento, los escritores, los escribanos y han confirmado pues que este hijo, este niño iba a ser Emanuel. Y se describe en Isaías 9. Pasemos al día jueves. Leamos los dos párrafos primeros. Donde dice Víctor, disculpen. No lo podía quitar el mute. Quería hacer un comentario breve. Adelante, Lorena, por favor. En uno de los comentarios que escuchaba acerca de la traducción del original, cuando habla Isaías, su nombre Emanuel, Dios con nosotros, pero dice que más profundamente sería, o la traducción correcta sería Dios está con nosotros. Así es.
Así Y es. se me hizo más profunda que decir Dios con nosotros. O sea, la traducción que hizo se me hizo mucho más profunda. Y ese es el título totalmente. Gracias, Lorena. Ese es el título del día jueves. Dios está. Y es maravilloso porque en español hay una diferencia con el verbo ser y el verbo estar. Este verbo en español no existe en francés ni en inglés. Pero esta diferencia no se hace en esos dos idiomas. Sin embargo, en español sí. Ahora, en inglés y en francés se sobreentiende. Sin embargo, el español es más categórico. Pero este asunto nos hace pensar en el santuario. La semana pasada hablábamos del santuario y cómo era una maqueta, un recurso didáctico que Dios utilizaba para que el pueblo de Israel aprendiera algo y observara esto. Y él le dijo a Moisés, yo quiero que hagan un santuario para que yo pueda tabernacular, para que yo pueda estar con ustedes, para que yo pueda hacer vida. Entonces, el título del día jueves se hace referencia a lo que Lorena mencionó. Muchas gracias. Entonces, quiero que leamos los dos primeros párrafos del día jueves. Donde dice, al igual que el nombre de los hijos de Isaías, o Adelante. el de abajo. Sí. Esos dos. Sí. Al igual que el nombre de los hijos de Isaías, Sear Jasub, un remanente volverá, y Maer Salal Hasbah, que significa el despojo se apresura, la presa se precipita. El nombre Manuel tiene un significado, es literalmente con nosotros Dios. Pero la traducción comúnmente aceptada, Dios con nosotros, pasa por alto algo importante. Al igual que con nombres hebreos de este tipo que carecen de verbos, se debe proveer el verbo estar, porque no se expresa en hebreo. Entonces, Emmanuel debe traducirse, Dios está con nosotros. Comparar con las mismas palabras en Isaías 8:10, así como el nombre Jesús en griego y abreviado del hebreo, Yeshuasha o Yahweh, significa el Señor es salvación, con el verbo nuevamente expreso comparar con Isaías, que significa salvación de Jehová. Pero el nombre Manuel no es solo una descripción abstracta, es una aseveración de una promesa que se cumple ahora. Dios está con nosotros. Muy bien, entonces, ¿cuál es la connotación? Esto es para recalcar y volver a afirmar lo que Lorena mencionó, este párrafo. Entonces, ¿cuál es la connotación de que Dios está con nosotros? Dios está con nosotros en el corazón. Dios está con nosotros en sustancia humana, como nosotros. Dios está con nosotros en las luchas, en el dolor, en el sufrimiento. Dios está con nosotros al sobreponernos a cualquier situación. Dios está con nosotros para consolarnos y animarnos. Ahora, ¿quiénes somos nosotros, entre comillas? ¿Cuál es la referencia de nosotros? ¿Es Israel? ¿Es toda la humanidad? ¿O son solamente aquellos que creen? ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué consiste la diferencia entre Dios está con nosotros y Dios está por nosotros? ¿Qué le decimos al sufriente cuando grita, clama a Dios, cuando pregunta, ¿dónde está Dios? Yo pensé que Él estaba con nosotros. Tenemos los ejemplos de los judíos en el Holocausto, muchos que dejaron de creer por esta idea y que Yeshua no los liberó. ¿Qué les diríamos a ellos? Entonces, leamos el último párrafo
Aunque el Señor no se presente, por favor, allí. Aunque el Señor, Aunque el Señor no se presente en forma física en la tierra, atraviesa las experiencias de su pueblo junto a él. ¿Dónde estaba el Señor cuando la multitud condenó a Esteban? De pie a la derecha de Dios. Pero cuando Jesús ascendió al cielo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Por qué se puso de pie cuando Esteban estaba en problemas a punto de morir apedreado? Como dijo Morris Benden, Jesús no iba a soportar eso sentado. Y yo diría más bien que más que él no era que Jesús no lo iba a soportar sentado. El sobrino de Morris Benden, él fue pastor de mi iglesia y yo todavía lo conozco muy bien y lo he escuchado mucho sus sermones. Pero quería decir que no es que Jesús no se iba a aguantar bien no iba a tomar una actitud pasiva. No es solamente que Jesús no toma una actitud pasiva al ver a sus hijos sufrir, sino que toma una actitud activa al acompañarnos. Esa es la palabra. Al proveer anticipadamente todos los recursos necesarios para nuestra fortaleza y nuestra resiliencia. Su palabra, sus métodos. Ale, ibas a decir algo, adelante. Me tocó esta semana abrazar a la maestra por la cual estuvimos orando, que su hijo Jesús y se le hizo un tratamiento por un cáncer que tiene en el ojo. Finalmente el ojo lo va a perder y lo tienen que operar y sacarle el ojito. Y ella me dijo, le rogué tanto a Dios. Y entonces yo la abracé y le dije, tú sabes que en este mundo pueden pasar muchas cosas, pero Dios está. Dios está contigo, te está fortaleciendo y Dios te va a dar fuerza para que ese niño con esa limitación sea más que otros niños que teniendo todo tal vez no se desarrollen como tu niño. Entonces, Dios está en el dolor, Dios está contigo, pero Dios no es el causante de esto. Pero Dios está fortaleciéndote en la prueba y en este mundo que nos toca estas cosas. Dios no fue el que envió la enfermedad, Dios no fue el que no curó a tu hijo, Dios está contigo a pesar de la dura prueba y Dios va a través tuyo darle a ese niño la fortaleza que él necesita, la resiliencia que él necesita, el sobreponerse a su limitación. Agradece a Dios por la vida que puede tener ese niño con esa limitación. Completamente. Y Dios nos acompaña, Dios está con nosotros en el horno de fuego, en el foso de los leones, ¿Ya? junto a la cruz. Acuérdense, Él sigue a sus hijos, les da hasta la última oportunidad a que se decidan por Él. Los sigue, los invita. No se da por vencido. Quiero que leamos la tercera pregunta del día viernes. Alguien que la lea, por favor. La tercera pregunta. Sí, por favor. El autor ruso León Tolstoy escribió a un amigo diciendo que una vez que un hombre se da cuenta que la muerte es el final de todo, entonces tampoco hay nada peor en la vida. El hecho de saber que Dios está con nosotros. ¿Qué respuesta presenta ante esa declaración? Ok. O sea que no hay nada peor que haber nacido. Y sí, es lo que está diciendo. Pues es desalentadora esta frase. Cuando aquí ustedes saben que
aquí en el norte la gente lo saluda a uno y dice, ¿cómo? Buenos días, ¿cómo está? ¿Está teniendo un buen día? Y otras veces dicen, cuando está oscuro y lluvioso el día, dicen, ay, pero qué día más triste. Y yo hace muchos años decidí responderles, bueno, el día está un poquito húmedo y está un poquito oscuro, pero cada día sobre la faz de la tierra es un maravilloso día. Las respuestas que recibo ante eso es un silencio atónito, un suspiro y después dicen, jamás se me había ocurrido semejante verdad. Y yo continúo añadiendo, no, la alternativa no me parece favorable. Estar 6 metros bajo, 6 pies bajo tierra no es un buen día. No es un buen día. Entonces, le agradezco a Dios por la vida y sobre todo nosotros que conocemos al Señor, que hemos tenido un andar con Él, que podemos determinar aquí en este lugar, en esta parte, en este pedacito de línea de mi vida, acá, hay ciertos capítulos, hay momentos en que podemos decir sin duda alguna, certificar de que Dios se manifestó. Aparte de que estemos vivos, que estemos respirando, que estemos mentalmente cuerdos. O sea, nos damos cuenta que Dios, todo inicia con Dios y todo es gracias a Él. Todo lo que es bueno, todo lo que es eterno, me refiero. Y por eso es que Él está con nosotros. De esa manera Él demuestra que está con nosotros. Y esto quiero, a ver, quiero finalizar con a ver, ¿dónde está? Quiero volver al día domingo. Quiero finalizar con el día domingo. Eso es lo que iba a decir. Quiero finalizar con el día domingo, que la lección examina las decisiones de este rey, que al ser amenazado con la invasión de Efraín y de Arán, entonces, en lugar de buscar a Dios por liberación, se fue a Asiria y pidió ayuda. Entonces, ¿qué lección hay acá? ¿Cuál es la lección? Entonces, Busca recursos humanos que no son acordes a los principios divinos ante un problema. Recursos humanos y buscar métodos, algunos de ellos métodos ajenos a los métodos de Dios. Sí, y mira, lo otro, no. adelante, Ale. ¿Puedo adelante. contar una pequeña experiencia? Entonces, le habían regalado a cierta persona un juego de sillones. La señora pidió un recibo. La persona que recibió de regalo los sillones porque lo necesitaba, le dijo, sí, yo se lo voy a conseguir, pero resulta que no era ninguna institución, nada. La señora quería los sillones porque quería presentarlo al hacer los taxes. Y entonces, los impuestos. Los impuestos, exacto. Entonces la persona comentó, la que había recibido los sillones, y entonces dijo, ¿qué voy a hacer? Y lo comentó con un amigo. El amigo le dijo, hey, fabrícate un recibo de algún lugar, de alguna institución, de alguna iglesia, y se lo das y se queda contenta. Pero no era decir la verdad. Ese era un recurso humano que no estaba en los principios
acorde con los principios divinos. Entonces, esta persona dijo, no. Entonces yo le dije, bueno, decile a la señora, simplemente decirle la verdad. Decirle, mire, yo necesito los sillones, pero se los devuelvo porque si usted necesita un recibo, yo no se lo puedo dar porque es algo que a mí me informaron que usted los regalaba, yo los vine a buscar y es algo personal. Entonces, en esta simple acción, al ir con la verdad, la persona fue, llamó a la señora, le explicó y la señora le dijo, no hay ningún problema, quédese con los sillones. O sea, ir con la verdad. Entonces ahí en esto simple tal vez se aplica un poquito de la lección, ¿no? Completamente. ¿Utilizamos los métodos de Dios o utilizamos los métodos del mundo? ¿Cuál es la diferencia? Ahora, ¿cuándo es apropiado el procurar ayuda del prójimo, de otros? ¿Y cuál es la diferencia entre buscar ayuda de prójimos y buscar ayuda del mundo? O sea, entre cristianos y no cristianos, entre personas que conocen a Dios o que utilizan sus métodos o buscar ayuda del mundo. Porque esto es un asunto de motivos y de métodos. Entonces, el reino de Dios es el reino de amor y el amor sirve, es relacional. Entonces, es completamente justo y apropiado el ayudarnos. Claro. Ahora, no es cierto que el solo orar Claro. y buscar manejar la vida por uno mismo solo y con Dios solamente. Eso no es justo, no es correcto. Nosotros oramos, buscamos sabiduría y muchas veces vamos a obtener ayuda a través de otras personas y entonces que Dios lo está utilizando para que ministren y para que sirvan. Entonces vamos a ver cómo nosotros nos vamos a buscar alivio a nuestros problemas con los métodos y los principios del mundo. Por ejemplo, cuando adquirimos deudas, no vamos a robar, no vamos a cometer fraude para lidiar con nuestra deuda. Claro. Y no vamos a pedir prestado sabiendo que no vamos a devolver el dinero. Atención. Lo otro, cuando seamos atacados, nosotros no vamos a reatacar. Vamos a hablar la verdad de una manera apropiada, pero no hay que entrar en conflicto, en batallas, en guerras. Si tenemos problemas de salud, vamos a pedir sanidad de Dios, pero vamos a diagnosticar el problema, identificar la causa o las causas y remover los factores contribuyentes a esta enfermedad. Vamos a buscar remedios, terapias, vamos a buscar ayuda, vamos a procurar ayuda médica profesional para ayudarnos y confiarle a Dios la salida de todo esto. Pero no solamente vamos a orar y vamos a cruzarnos de brazos. Claro. Y no vamos a practicar lo que sabemos que no apoya la salud, ¿no? Claro. Y nosotros no herimos al prójimo para avanzar. No vamos a hacer eso. Por ejemplo, voy a conseguir un riñón en el mercado negro, sabiendo que eso es fomentar la deshonestidad. Claro. Entonces, ¿qué causó que el rey Acaz buscara ayuda en Asiria? Había una amenaza que causó algo. ¿Qué emoción causó eso? La amenaza, ¿qué emoción ocasionó en el rey?
miedo, el temor. ¿Y por qué no fue Acaz a Dios para ayuda, buscando ayuda? ¿Por qué no fue a Dios? y porque él sabía que había hecho mal. Bueno, y hoy en día, adelante, Ruth, iba a decir algo. Sí, yo creo que cuando uno se aparta de Dios y continuamente se aparta de a poquito un poco más, ya deja de depender de él y entonces cuando necesita, ya ni se acuerda que puede recurrir a él. Es como que se va enfriando y enfriando y enfriando y después de repente no puede reavivarse. Así es. Claro. Así es, porque es una, porque Cauterización. es que está tan claro, porque no hay una relación, no hay un sendero andado, constatado, afirmado. Entonces dice, no, Dios no se acuerda de mí. Producto, y está proyectando en Dios su propia conducta. Esto Claro. es interesante. Le está imputando a Dios su forma de, su perspectiva, porque Dios siempre quiere relacionarse con nosotros. Pero entonces, en el, hablemos, traigámoslos al día de hoy. Hay mensajes que nos atemorizan en el día de hoy. Hay mensajes que nos están diciendo qué nos toca hacer, cómo proceder. ¿Hacia dónde está corriendo la gente por ayuda? La mayoría de las personas están buscando a Dios, están procurando seguir su voluntad en sus vidas, sus métodos, sus principios, o están buscando al hombre, al gobierno, usando métodos de este mundo. Y cuando los métodos de este mundo son utilizados, vivimos mayor unidad, armonía, paz, o mayor conflicto, división y erosión de amor. ¿Funcionan realmente los métodos del mundo? Entonces, cada sistema del mundo busca imponer su punto de vista y siempre causará algún nivel de daño, aun cuando esté procurando ayudar. Los métodos de este mundo ayudarán a un grupo, pero dañarán al otro. Y este es el territorio del enemigo. Él es el que divide. Entonces, consideremos, ¿hay algún sistema, hay alguna injusticia en el sistema legal, en los sistemas legales de este mundo? ¿Hay algún sistema de justicia legal en este mundo que decide debidamente en cada caso, con justamente y equitativamente? ¿Hay algún sistema humano en el que los inocentes nunca son encausados o los culpables nunca se salen con las suyas? Consideremos las reformas sociales. Si buscamos ayudar a un grupo, emitir leyes que den mayor admisión a la universidad a algunos, por ejemplo, ¿no será más difícil para otros? Si estamos tratando de ayudar a gente que están luchando con la pobreza, ¿podemos hacerle daño a otros al tomarles sus recursos y darles a ellos que están en necesidad? No. Estoy hablando de la fuerza, el utilizar la fuerza, el utilizar las leyes civiles, ¿no? Fíjense todo esto. Y ahora estamos viviendo en la pandemia todo cómo los gobiernos están procediendo. Ustedes, yo no voy a entrar en eso, pero entonces el punto, no quiero argumentar acerca de la justificación de estas metas, de estas metas buenas, pero he querido demostrar cómo los gobiernos humanos son el territorio del enemigo y sus métodos son de fuerza. Aun cuando están procurando el bien, simultáneamente causan daño y dividen. Y esta es la falacia
de la metodología de la ley coerciva y impuesta, de que podemos justificarnos al imponer más leyes, reglamentos y encauzar y forzar reglas. Esa es una mentira. No se puede hacer el bien utilizando los métodos humanos. No podemos procurar el reino de Dios utilizando los métodos del enemigo. Entonces, y quería pues, por eso quería terminar esta discusión con el inicio, con el día domingo, porque quería señalar pues los métodos los recursos que tenemos dados por Dios, establecidos por Dios, que son los mismos recursos con los que Él sostiene el universo, y cómo están a nuestra disposición, aun cuando nuestro mundo se esté descalabrando. Y adjunté lo último que dije, alguien que lo lea, por favor, que les envié, eso lo escribí yo. ¿Se cae a pedazos mi mundo? Es justo y necesario de este lado de la eternidad porque Dios desea hacer todo nuevo en nuestras vidas basándolas en amor, verdad y libertad. Y con eso pues finalizo. Muchas gracias por su participación. Vamos a orar. ¿Quién desea orar? Ok, inclinemos los rostros. Padre de amor, aunque rujan las tempestades del mar, aunque se descalabre nuestro mundo, Señor, nos aferramos a ti, la fuente de lo eterno, de lo verdadero, la fuente de amor, de nuestra existencia. Tú estás con nosotros y tú eres más que la muerte. Y esto nos infunde esperanza, nos infunde paz. Y te agradecemos esto y que seamos embajadores tuyos, te representemos, Señor, de la mejor manera donde quieras tú nos permitas estar. Con el perdón de nuestros pecados, te agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.